¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás, Eva? Bien, acá te escucho bien, por suerte. Bien en el Sí. sentido técnico de la palabra. Ah, sí, 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 sí. Bueno, el sentido técnico es amplio. El sentido técnico refiere estrictamente al sonido, una cuestión utilitaria con la radio. Bien. Bueno, aquí estamos, una mañana particular, ¿no? Sí, claro. Por la muerte de Jean-Luc Godard. Sí, queríamos un poco tus primeras ideas, cómo te enteraste y qué fue lo primero que pensaste. A las 6 de la mañana me llegó un WhatsApp de Lau, que decía murió Godard. Lo primero que pensé es que hace despierta a las 6 de la mañana. Claro. Eso fue lo primero que pensé. Y de hecho no lo sé todavía, debía estar con el jet lag. Ujú. Y bueno, ya todo el mundo a las 6 de la mañana empezó a mandarse WhatsApps, digo, como si fuese una muerte de la familia, ¿no? Este, y nada, qué sé yo, estamos ahí pensando, obviamente, es, es un acontecimiento, me parece para muchos de nosotros central, este, a la vez algo que veníamos Claro. imaginando que tarde o temprano pasaría, pero bueno, cuando pasa, no es lo mismo que cuando todavía no pasa. Entonces, es muy interesante porque, como todo el mundo sabe, hace unos días se murió la reina de Inglaterra, ¿no? Ujú. Y eso generó en un montón de gente una gran conmoción, incluso para sorpresa de todos, en la Argentina una gran conmoción. Bueno, y mi sensación era que algo parecido implica para muchas de las personas del cine la muerte de Godard. Claro. Es decir, no porque Godard sea un rey, muy lejos de eso, pero digo, tenemos que empezar a guardarle respeto, es un muerto, no podemos empezar a decir boludeces. Pero sí por una especie de sensación o de personalidad casi totalizadora, ¿no? Ya sea a favor o en contra. Alguien que en algún momento se confundió con el cine mismo, ¿eh? Que de alguna manera se convirtió en la encarnación del cine. Entonces, bueno, para quienes lo queríamos, lo seguimos queriendo, esa muerte es bastante olímpica, digamos. Es un acontecimiento que no es uno más, no es como cuando se muere, no sé, este, digamos, no va a ser como cuando se muera Bono, No, está bien. que no le estoy deseando No, no, la no, no, muerte no, a no. Bono, pero Y también, bueno. es una muerte central, digamos, ¿no? Hay algo ¿Cuándo? del siglo Sí, XX, hay algo claro, del claro. siglo XX que se Ujú. clausura, creo yo, ¿no? Se clausura, ¿Cuándo recordás tu primera aproximación a Godard? por supuesto, A ver, fue completamente inolvidable y al mismo tiempo fue canónica, sin aliento fue, claro. vi sin aliento, y entonces tenía supuestamente 17 años, Ujú. y entonces vi sin aliento. Yo en esa época leía, no era tan cinéfilo como sería después, digamos, me gustaba desde siempre ver películas, pero no veía tantas películas viejas, y entonces en algún momento leía las revistas que había acá, El Amante, etcétera, y se hablaba de Godard casi como si fuese una cosa temible, ¿no? Ujú. Como películas, y a la vez estaban todos los viejos cinéfilos, viste, que mi propia madre, que hablaba de Godard como diciendo de cine difícil, Sí, es claro. difícil. Y entonces yo me acuerdo que me alquilé sin aliento, como para ver, a ver quién es este Cuán difícil, difícil. claro. Y entonces la sensación que tuve fue lo más parecido en mi vida a lo que habitualmente se suele decirse, me voló la cabeza, viste que Sí, uno a claro, veces claro. utiliza esa expresión así, bueno, me voló la cabeza. Bueno, eso a mí me pasó, es exactamente eso. O sea, aquí alquilé esa película, metí la cassette a la videocasetera y efectivamente vi algo que no había visto nunca, pero ni de lejos, digamos. Había visto algo con esa fuerza, con esa capacidad de conmoción,
con esa capacidad digamos, de subversión. Sí, claro. Completamente. El momento en que Belmondo mira a cámara y dice, si no le hace esta especie de chiste, que dice si no le gusta la montaña, si no le gusta no sé qué, entonces váyanse a cagar. El momento que dice eso, verdaderamente yo me vi transportado a una especie de mundo de libertad y de aventura, que yo no sabía que existía antes. No, es que no existía antes. Digo, Bueno, pero yo no sabía, claro, antes entiendo. de ver eso, yo no sabía que existía ese Eso, mundo. sí, claro, Digo, estamos pero, hablando de sí. una película que ya tenía, cuando yo la vi, digamos, ya tenía 40 años, por eso. Claro, No, pero un fue lo poquito más menos, parecido a verla 30 como años. si hubiera salido recientemente. Digo, tu experiencia fue Exacto, esa, sí. claro. Sí. O sea, rock and roll, ¿no? Claro, Para usar una claro, expresión claro. de la época. Sí. Nunca yo había sentido semejante conmoción en los huesos. Ujú. Y bueno, esa situación cambió mi vida para siempre. Y ni hablar mi vida como cineasta, que en esa época todavía no existía, Y, pero sí apareció como una especie de personaje que estuvo gravitando para siempre, incluso hoy. O sea, imagínate, yo ahora me tengo que ir a editar, hubo un momento en el cual dije, bueno, hoy no se puede editar, después llegué a la conclusión de que sí, y es algo que es muy interesante, y que supongo que en algunos casos implica dolor, o una imposibilidad, o algo como coercitivo, no es mi caso, pero digamos, yo no, como me pasa en algunos pocos casos, sí. incluso con gente que conozco, con mis maestros, con Filipelli, con Hugo Santiago y todo, bueno, con Godard no pasa, no hay un corte que de alguna manera yo no esté pensando, bueno, ¿qué pensaría Godard? Bueno, con alguna libertad, porque si me pongo a pensar, supongo que le parecerían todos una mierda. Sí. Pero bueno, de alguna forma está ahí gravitando siempre como es lo que pasa con las grandes figuras, ¿no? Y la docencia, en la docencia, ¿es difícil enseñar Godard hoy? O sea, quiero decir, lo pregunto conceptualmente y hablando del alumnado, hablando de cómo ha pasado en generaciones. ¿Qué sentís? No, yo no doy Godard. No, ya lo sé, pero digo, hablo en líneas generales. Podés tener una idea sobre eso, digamos. Bueno, pero digo, por algo no lo doy. A ver, ¿por qué? Algo yo no doy, ¿Por qué? por algo en la currícula que yo tengo no doy Godard. ¿Por Sí qué? hay una película de Godard Sí. a par en las películas que tienen que dar los alumnos, pero digo, meterse con Godard. Hay dos personas que son muy difíciles de enseñar, digamos, como de dar a unos alumnos, qué sé yo, que están tratando de entender, que son Godard y Fellini, para mí. Yo me creo incapaz de incluir eso dentro de las cosas que yo puedo enseñar, precisamente porque digamos se corre mucho el peligro de llegar a una especie de cristalización, ¿viste? Cuando uno explica, por ejemplo, yo doy Antonioni, ¿no es cierto? Sí. Entonces cuando doy Antonioni digo un montón de cosas sobre Antonioni, estoy saliendo por la radio, digamos, sobre Godard, perdón, a todo el público. Saludos. Cuando uno da Antonioni, uno dice, bueno, corre el peligro de que para los alumnos Antonioni es las cosas que uno dice que son, ¿entendés? Pasa esa especie de Claro. cosa, una cristalización. Bueno, trabajo con el espacio, no sé qué, cierta forma de temporalidad, y entonces vienen en el examen y repiten eso, y Antonioni es eso. Bueno, eso con Godard no se puede hacer, porque precisamente es una especie de experiencia. Sí, pero además de inteligencia, que se refuta a sí misma permanentemente, que se contradice a sí misma permanentemente, que va, digamos, hay una anécdota que creo que define a Godard profundamente y de alguna manera me parece que define, parece ser que en alguna, esta me la contó Filipelli a mí, con lo cual debe ser totalmente falsa, como todas las anécdotas que cuenta Filipelli, pero es buena para definir a Godard. Parece ser que en una entrevista alguien le hace una pregunta a Godard empieza a responder, sigue hablando, sigue en esos largos exordios que hacía, esos monólogos, y finalmente termina diciendo lo contrario de lo que dijo al principio. De una idea que va al contrario de lo que acá dijo en el mismo... Y entonces el periodista en un momento le dice, bueno, permítame, señor Godard, que le diga que usted ha dicho lo contrario hace 5 minutos. Y entonces Godard le responde, según Filipelli, le responde, bueno, lo que pasa es que en esos 5 minutos yo he seguido pensando.
Espectacular. Bueno, Quiero que sea real. sí, debe ser real. Pero claro, entonces hay algo en ese sentido, de esa especie de inteligencia móvil, de esa especie de actividad que no se limita solamente al hecho de hacer películas, y en ese sentido es muy particular el lugar de Godard dentro del cine, ¿no? Porque es como alguien que va muchísimo más allá de las películas que ha hecho, que por otra parte son extraordinarias, pero digo, cuya obra es mucho más allá que la suma de sus películas. ¿Cuál es la que volviste a ver más a lo largo de estos años que reviste? Yo me acuerdo que Filippelli dijo en aquella charla, y creo que lo dijo acá también, habló de Vivir su vida, pero digo, ¿cuál fue la tuya o es la tuya? A mí hay una película que tuvo ex post el efecto de Sin Aliento, ya de grande, Ajá. que son las historias del cine. Bien. Digamos, más que verla, compré hace algunos años un libro de Gallimard muy grande, en donde están el texto, que es como una especie de largo poema, Sí. ¿no? Y entonces lo voy leyendo, más que ver la película. Lo tengo ahí, entonces de pronto lo abro, lo voy leyendo. Es como un libro de samuráis, es como lo que pasa con Apuntes sobre cinematógrafo, es medio la misma, de la misma familia de Sí, libros. uno va y entonces, Un I a Ching. partir de ahí, Sí. sí, es muy lindo para leer. Es muy lindo para leer, casi que uno recuerda la música. Bueno, eso nos pasa con muchas películas, ¿no? Digo, con muchas personas dentro del cine, la idea de que uno pueda leerlo como un libro de poesía. Bueno, por supuesto, Godard sistemáticamente toma poemas de otros autores, toma textos, pero para mí las historias del cine son casi una especie de obra última, independientemente de que las obras de que Godard ha seguido filmando y ha hecho otras cosas. Pero digo, hay algo en ese sentido que es lo más parecido a un posible testamento, ¿no? Donde todo el pensamiento del cine del siglo XX está de alguna manera ahí. Bueno, es interesante, digamos, donde él tiene la intención, casi uno podría pensar, de clausurar el cine, de clausurar, decir, bueno, el cine llega hasta acá. Es muy interesante para quienes seguimos viviendo en el cine, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, nos la tenemos que arreglar para seguir adelante cuando una de las personas más importantes del cine de todos los tiempos lo ha clausurado. Bueno, hay algo interesante ahí, atractivo. No hay que tomártelo muy a pecho, porque si no uno no puede filmar, y lo más importante es que uno pueda seguir filmando. Pero bueno, por eso digo, como verás, no tengo un discurso muy articulado, pero sí creo que es un acontecimiento importante lo que ha sucedido. Y más allá de lo simbólico, es decir, Godard era un viejo, y en ese sentido ya... Pero bueno, hay algo, viste, cada muerte cierra un ciclo. Este ciclo que se cierra es tal vez el más importante de la historia del cine. Digo, es muy difícil compararlo con otro, digo, es difícil compararlo con Chaplin. Ahora, si uno piensa en la vida de Chaplin, o en la vida de Hitchcock, ¿no? Personas que son centrales en la historia del cine, bueno, hay un aspecto en donde esos autores, esos cineastas, estaban no solo en sus películas, pero mucho en sus películas. Yo creo que es difícil pensar una figura más influyente que Godard en ciertos círculos del cine. Porque además de ser un director de cine, es alguien que no ha dejado el rincón del cine por explorar prácticamente afuera de su mirada, ¿no? Verdaderamente se ha identificado así con el cine. Entonces es una cosa interesante, tenemos que pensarlo. Digo, más allá de las primeras impresiones, que yo te agradezco que me hayas llamado para escuchar, es algo que hay que empezar a pensar. No se sabe qué va a pasar, cómo va a ser el cine una vez que Godard no esté. Cosa que ya está sucediendo. Te saco un segundo del tema y aprovecho que acabas de llegar de Venecia. No. Hoy se habla de... Bueno, te quería preguntar cómo te había ido, nada más. Era la única pregunta que te iba a hacer. Bien. Bueno, pero no. Bueno, era solo eso, era si estuvo bien, si comiste rico y si lo... Solemne, solo era eso. No, está bien, no iba a desnaturalizar el resto de la charla, solamente apuntaba a eso. No, ya lo sé. No me iba a meter en otras cosas. Solo un... Pero Godard ha muerto, sí. no sé,
que viva Javier Dolan, no sé. No, claro, bueno. No sé, que viva, bueno, no hagamos chistes de mal gusto, pero es ¿a vos cómo te pegó? Eso a mí me interesa. Y un poco todo lo que remita a cierto final del siglo XX me puso un poco triste. A la vez lo primero que pensé es qué quería decir para la gente más joven, vinculada al cine, con ganas de vincularse al cine. ¿Qué se podía decir en la radio? ¿Qué se podía decir en la tele? ¿Qué podría decir quién? Que invite, que genere curiosidad, que genere cierta sensación de atracción, ¿no? Siempre pensando que hay alguien que se entera quién fue Godard el día que murió Godard, como pasó con Freddie Mercury, también por un ejemplo injusto. Entonces todo eso, y Sí. me propuse de alguna manera... David Bowie es más el ejemplo. Bueno, ¿No? está bien, David Bowie, pero digo, debe haber desde ya... Están esos ahora que se ponen la Sí. remera de Aladdin Sane y uno le dice Aladdin Sane y te mira y dice ¿qué? O aquellas que son simplemente el rayo de Aladdin Sane. Pero... No, por eso esas. Sí, esas que son un contorno con... Pero me parece que, digo, ¿de qué manera no generar un poco de curiosidad? Eso fue lo primero que pensé y después las imágenes. Me acordé cuando vi, si lo conté recién, cuando vi Sin Aliento una versión remasterizada en una cita, lo lindo que fue, cómo está vinculado más con lo vitalista que con una cosa... ¿no? De la academia, pesada, densa, digo, a veces lamento cómo me lo enseñaron muchísimas veces, a mí sí me lo intentaron enseñar en la escuela de cine y bueno, no fue tan feliz la primera aproximación que fue esa, justamente por esa cosa medio totémica que pretendían inculcar, que lo único que generaba en alguien tan joven era como, bueno, no, vayas a cagar, no tengo ganas que me digan... Pero bueno, finalmente uno después cuando llega y tiene otro arribo se da cuenta que trataba de otra cosa, no tenía nada que ver con lo solemne, ¿no? No, por eso nosotros en ese sentido tuvimos la suerte enorme de tener a Filippelli. Bueno, claro. Es decir, que entendió a Godard siempre. Que desde el comienzo entendió a Godard, que desde el comienzo entendió que había ahí una especie de irrupción casi infinita de vitalidad, y que de lo que se trataba no era de una cosa que estuviese en contra, sino de una especie de extrema rebeldía, teñida sistemáticamente, tal vez de amargura, pero también de una especie de profundo goce. O sea, es un cineasta del goce, Godard, eso no cabe la menor duda, independientemente de que sea amarga su posición y su postura. En ese sentido, nosotros tuvimos la suerte de que Rafael nos sigue ilustrando esa. Digo, para mí es una de las pocas personas que entendieron a Godard, esos académicos que decís, vos no entiendes, carajo. No, bueno, pero lamentablemente... Godard lo debería, ahora que está muerto, debería manifestarse y cagarlos a patadas en el culo. Desde ya, lamentablemente es algo muy común, digo, y no solo en las escuelas de cine, en ensayos, en textos, digo, la mirada en general de la Nouvelle Vague es medio es triste, pues así es, digo, no estamos descubriendo nada. Nada. Estamos descubriendo simplemente que la mayoría de la gente son pelotudos. Pero bueno. Perfecto. Eso no hay mejor frase. Sí, te digo. Hay una frase al final de un disco, de un tema de Police. Sí. Al comienzo de un tema de Police, que dice así, se lo ve creo que a Andy Summers, se oye, que dice así como "The other ones are complete bullshit", ¿viste? Dice eso, ¿no? Los demás son todos una mierda. Perfecto. Bueno, no lleguemos a tanto, no es verdad. No es verdad. Pero sí los que en general se meten con Godard sin haber oído silbar una bala, ¿no? Sin haber oído silbar una bala. No, solamente hay algunos grandes artistas que solamente se los entiende una vez que uno ha oído silbar las balas por encima de la cabeza. Qué lindo. Y Godard es así, claro. Mariano, gracias por tus palabras. Te esperamos acá en algún momento para que vuelvas a visitar. Y bueno, me encantaría cuando estrenamos la revista de cine, que ya por está favor. en Caleras y está ahí, como siempre, la Por tradicional visita con las revistas con de la cine revista, para sortear y tráeme el póster. Tenés mi póster también. Tengo tu póster, está clarísimo eso. Perfecto. Tengo tu póster. Tenés mi póster. Pero bueno, hoy hablamos no de la revista de cine, ya sé. Póster. Ha muerto Godard. Sí. Es el martes 13 de septiembre,
de 2022 ha muerto Jean-Luc Godard, y te agradezco enormemente que me hayas dado el lugar para emocionarme, compartiendo con todos esta fecha histórica. Te mando un abrazo grande. Otro, enorme. Continuamos en un mundo feliz.